Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ana Lucía Estel Estudio. Hoy vamos a estar viendo la unidad número 8 de Introducción al Derecho, que consta de interpretación y aplicación de la ley. En el punto 1 tenemos el derecho y su aplicación, noción, generalidades, aplicación por los particulares, órganos, funcionarios y jueces, la integración del derecho. En el punto número 2 tenemos interpretación del derecho, noción. 3. Aplicación de la ley con relación al tiempo. Vigencia temporal de la ley, retroactividad, principios admitidos en el derecho común y en el derecho penal. 4. Aplicación de la ley y con relación al territorio. Normas de conflicto básicas. Bueno, comencemos con el punto 1. Espero que tengan su programa al lado, que es de vital importancia. Bien, aplicación del derecho. Esta consiste en la actividad de resolver un caso o una situación elaborando una norma particular a partir de normas generales y típicas. Estas normas particulares establecen lo que debemos hacer o no, es decir, determinan los derechos y obligaciones. En esta actividad no intervienen solo los jueces, el Estado y los particulares también aplican el derecho. Aplicación a través de funcionarios y órganos. El Estado, a través de sus órganos administrativos y ejecutivos, aplican cotidianamente el derecho. Por ejemplo, cuando el gobernador dicta una resolución donde nombra un empleado. Aplicación a través de los particulares. Son los particulares que aplican de manera más cotidiana las normas del derecho, por ejemplo, al tomarse un colectivo. Aplicación a través de los jueces. En caso de que exista un conflicto de intereses entre los particulares, existen órganos competentes para solucionar dichos problemas. Ellos son los jueces y los tribunales. Aplicación judicial del derecho. En el caso de los problemas de intereses entre particulares, es necesario la intervención de los tribunales encargados de la mediación, conciliación y arbitraje. Hay dos formas de entender la actividad jurisdiccional al aplicar el derecho. Como una actividad declarativa, la aplicación es una mera actividad declarativa tendiente a establecer lo que las normas generales y típicas prescriben para una determinada situación. La aplicación del derecho consiste en una observación de los hechos bajo la norma para abstraer por medio de un razonamiento silogístico las consecuencias previstas en la norma, formalismo jurídico. Como una actividad creativa, la aplicación es una actividad creativa donde existe un grado de ponderación y valoración de la norma que deben ser interpretadas por parte de quien las aplica, antes de ser cumplidas. Para esta concepción, el derecho está compuesto por decisiones judiciales, realismo jurídico. Frente a estas dos posturas encontramos limitaciones al aplicarlo. Legal, límite constituido por normas que establecen los criterios para la aplicación del derecho. Ideológico, límite constituido por las convicciones morales e ideológicas del aplicador. Aspectos a tener en cuenta en la aplicación del derecho. No existe una diferenciación clara entre sus etapas. Hay una imposibilidad de una absoluta objetividad. La existencia de los casos no previstos por la ley impide una aplicación rigurosa del derecho. Tener en cuenta el artículo 1 del Código Civil y Comercial de fuentes aplicación. Actividades auxiliares de la aplicación del derecho. La aplicación del derecho presenta una serie de problemas. La elección de la norma aplicable con relación al tiempo o al territorio. La interpretación de las normas jurídicas. La solución de los casos no previstos por la ley. Esto presupone la realización de las actividades auxiliares, interpretación e integración. Estas consisten en procesos previos que acompañan la aplicación de la ley. Integración del derecho. Integrar el derecho consiste en producir una norma individual y concreta para llenar una laguna legislativa. La integración es una potestad de los órganos jurisdiccionales a quienes el propio ordenamiento les atribuye el deber derecho de resolver todos los casos no previstos. Clasificación. Mecanismos de autointegración. Son procedimientos que utilizan elementos que se encuentran en el ordenamiento jurídico. Mecanismo de heterointegración. Utilizan elementos que se encuentran fuera del ordenamiento jurídico.
El ordenamiento jurídico argentino establece que los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. Artículo 3 del Código Civil y Comercial. Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Procedimientos de autointegración. Analogía. Consiste en la aplicación de una norma a un caso no previsto por ella, pero que presenta una similitud o semejanza relevante con el supuesto de tal forma que tal norma contempla. Clases de analogía. La doctrina distingue entre analogía de la ley, el punto de partida es una norma determinada que se aplica a un caso semejante, va desde lo particular a lo particular. Analogía del derecho. Parte de un conjunto de normas, del que se extrae un principio jurídico que se aplica a un caso no previsto pero semejante. Condiciones para la utilización de la analogía. No debe existir una norma aplicable al caso, que los dos casos sean semejantes, que se justifique la aplicación de la analogía, que exista la misma igualdad jurídica entre las dos situaciones, que se preste atención a los fines explícitos e implícitos del ordenamiento jurídico, que no exista una prohibición legislativa de recurrir a la analogía. Principios generales. Son criterios de razón que expresan un juicio acerca de la conducta humana a seguir en cierta situación. Eso lo vemos en la unidad 9. A estos se les atribuye un carácter normativo. Estos también son necesarios para la aplicación del derecho. Tenemos, el origen de las normas surgen de un órgano legislativo. En cambio, los principios se originan en la convivencia. La derogación, las normas se pueden derogar. En cambio, los principios no son derogadas, siguen vigentes, mientras sigan siendo consideradas convenientes o valiosas. En cuanto a identificación, las normas pueden enumerarse y enunciar el texto de las normas vigentes. Los principios no puede establecerse una nómina con todos ellos. El contenido de las normas posee diversos contenidos. En cambio, los principios son estrictamente morales. La aplicación en las normas se aplican de manera disyuntiva. En cambio, los principios enuncian un criterio que discurre en una sola dirección. El modo de resolver las contradicciones en las normas no debe ser válida si la otra con la que se contradice lo es. En cambio, el modo de resolver las contradicciones en los principios se resuelve a través del peso e importancia que estos tengan, es decir, a través de la ponderación. Las excepciones en las normas, conveniente es expresar sus posibles excepciones. En cambio, los principios, en estos es más difícil determinarlo. Los destinatarios en las normas son dirigidas también a los ciudadanos. En cambio, los principios son los órganos que aplican el derecho. La tarea que exige al jurista en las normas aparece encomodadas. En cambio, en los principios, la tarea de exigir al jurista es que el jurista tenga la tarea del descubrimiento. Procedimientos de heterointegración. Equidad. Constituye otro de los procedimientos de heterointegración del derecho. Es identificada con la justicia en el caso concreto. Aplicación de las normas para evitar la injusticia o arbitrariedad. Es un criterio de determinación y valoración del derecho, que busca la adecuación de las normas y de las decisiones jurídicas a los imperativos de la ley natural y de la justicia. 8.2. Interpretación del derecho. Noción, métodos. Interpretar la ley es determinar el sentido que manda y alcance a quién de la ley. También busca descubrir la voluntad de quien elaboró las normas, es decir, del legislador. El objeto de la interpretación jurídica está constituido por el texto que se utiliza para expresar las normas jurídicas positivas. Sentido amplio. Actividad dirigida a comprender el significado de algo que funciona como signo de cualquier otra cosa. En sentido estricto, consiste en buscar y atribuir el significado de un símbolo o lenguajes que se utilizan para la comunicación. La interpretación jurídica se distingue de la interpretación, en general por su objeto, que está constituido por el texto que se utiliza para expresar la norma jurídica. También cabe aclarar que la interpretación no es una actividad requerida solo a los jueces, sino que debe ser realizada por los destinatarios de las normas. Por otro lado, la interpretación no es una actividad solo necesaria para las normas oscuras, contradictorias. Aún la norma más clara debe ser interpretada para determinar su sentido y alcance. Para los formalistas,
es una aclaración o conocimiento establecido en el texto de la norma dictada por el legislador. Para los realistas, es la etapa de elaboración de la norma previamente fijada por el legislador. Clases de interpretación. Según el sujeto que realiza, la interpretación distingue entre interpretación pública o privada. La privada es la que realizan los teóricos y científicos del derecho, por ejemplo los abogados. La pública es la que realiza el propio legislador. Según sus efectos puede ser literal, restrictiva o extensiva. Literal corresponde con el texto de la norma. Interpretada, restrictiva o extensiva, cuando el resultado restringe o amplía el significado textual de la norma. Instrumentos para la interpretación jurídica. Instrumento literal. Consiste en la fijación del texto de la norma, a partir del análisis del significado de los términos que integran el texto normativo. Instrumento lógico. Conceptual. Establecido el texto normativo debe buscar el sentido y el alcance. Instrumento sistemático. Descubrir el sentido de la norma teniendo en cuenta sus relaciones con las demás, con la totalidad de las normas que estructuran el ordenamiento jurídico. Instrumento histórico. Las normas jurídicas son elaboradas a través del proceso. Instrumento teleológico. Recurrir a la finalidad de la norma o al fin decidido o propuesto por el legislador al establecer la conducta decidida como debida. Instrumento histórico evolutivo. Comparar la situación social, económica, cultural, política en que se dictó la norma. 3. Aplicación de la ley con relación al tiempo. Vigencia temporal de la ley. Retroactividad, principios admitidos en el derecho común y en el derecho penal. Aplicación de la ley con relación al tiempo. La ley tiene vigencia hasta que una ley la derogue. Las relaciones jurídicas ya existentes y en curso al tiempo de la entrada en vigencia de una nueva ley. Pueden darse 3 respuestas a este tema. La ley nueva no alcanza las situaciones jurídicas nacidas al amparo de la legislación anterior. La ley nueva rige también para esas situaciones jurídicas. La ley nueva puede regir algunos aspectos de esas situaciones jurídicas, en principio aquellas que no hayan sido concluidos bajo la legislación anterior. Esta circunstancia da lugar al llamado derecho intemporal o transitorio. Toda norma tiene un ámbito temporal de validez, rigen hasta que caen en desuso, cuando es derogada o cuando es modificada o cuando ella misma dice hasta cuándo rige. El problema que surge de esto es saber si la nueva ley debe aplicarse a los hechos jurídicos producidos con anterioridad. Frente a estos problemas, tenemos 2 principios. La retroactividad de la ley. Consiste en la aplicación de las nuevas normas a hechos pasados o previos a la ley. Es decir, para hechos pasados pero también para futuros. Por ejemplo, que le aumenten la jubilación, ya que el fin de esta ley es no violentar derechos. Y retroactividad de la ley. Las normas rigen a partir de su vigencia sin poder aplicarse a situaciones pasadas para dar seguridad jurídica, es decir, solo para hechos futuros. Excepcionalidad de la irretroactividad, leyes de orden público, leyes interpretativas y leyes expresamente retroactivas. Por ejemplo, el contrato de alquiler. Principios admitidos en nuestro derecho. En el penal se rige por el principio de irretroactividad, en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso. Pero el Código Penal admitió un tipo particular de retroactividad de la ley penal, en caso que favorezca el proceso o al penado, si durante la condena se dictase una ley más benigna en la que tiene que aplicarse. El artículo 2 del Código Penal dice: si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo, o en el tiempo intermedio se aplica siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operaban de pleno derecho. En el civil, el Código Civil establece en el artículo 7 del Código Civil y Comercial que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto disposición en contrario. Esta retroactividad, establecido por la ley, no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso no son aplicables las nuevas leyes. En el artículo 7 del Código Civil y Comercial tenemos la eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia,
Las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones o situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción a las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Ahora vamos con el punto 4, que es aplicación de la ley con relación al territorio. Normas de conflicto básicas. Aplicación de la ley con relación al territorio. Toda norma jurídica tiene un ámbito temporal y espacial de validez. Rige durante un cierto tiempo en un determinado territorio. El derecho de un Estado rige en principio solo en el territorio del mismo Estado. En la actualidad, las personas se trasladan de un país al otro, entablan relaciones jurídicas. Cuando el ordenamiento jurídico puede no ser el mismo que aquel en el cual se ha desenvuelto todos o algunos de los elementos de la relación jurídica, sujeto, objeto, causa. Gracias a esto se representa un conflicto de leyes en el espacio. La legislación argentina tiene capacidad, se rige por la ley del domicilio. Matrimonio, divorcio. Matrimonio se rige por la ley del lugar donde se celebró. El divorcio se rige por la ley del último domicilio conyugal. Bienes inmuebles se rige por la ley del lugar donde se hallan o estén situados. Bienes muebles, permanentes o fijos, se rigen por la ley del lugar donde están situados. Trasladables, se rige por la ley del domicilio del dueño. El acto jurídico se rigen por la ley del lugar donde se celebra. Efectos del contrato. Forma. Ley del lugar donde se celebra. Ejecución. Ley del lugar de ejecución. Sucesiones. Se rigen por la ley del último domicilio real del causante. Materia penal. Principio de territorialidad, donde se comete el hecho. Aplicación de la ley extranjera. El juez aplica exclusivamente la ley de su país, pero a veces esa misma ley le exige que aplique la ley extranjera. Para que sea posible la aplicación de la ley extranjera, se deben dar conjuntamente las siguientes condiciones: que la ley autorice expresamente la aplicación, que sea pedida o invocada por la parte interesada, que la existencia de la ley extranjera sea aprobada por la parte interesada. No requiere ser invocada cuando la ley extranjera es de aplicación obligatoria en la República, sea en virtud de alguna convención o de una ley especial. Elementos extranjeros de la relación jurídica. Personas, nacionalidad, domicilio. Reales, situación espacial de los bienes extranjeros. Actos o hechos jurídicos. Unidad 4. Lícitos o ilícitos realizados fuera del país. Con eso estaríamos terminando la unidad número 8 de Introducción al Derecho. El material fue brindado por nuestro compañero Facundo Veroaga. Muchas gracias, Facu. Cualquier cosa, cualquier duda lo pueden escribir en los comentarios y nos estamos escuchando en el próximo video o episodio. Chao.